el libro de Hebreos. Y vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 10. Pero antes de leer ahí, vamos a leer una historia que tiene que ver mucho con lo que va a aparecer en Génesis 4. Así que pon un dedo ahí en Hebreos 11, Hebreos 10 al final, pero vamos a echar primero un vistazo a Génesis 4, donde tenemos la historia de Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Yo voy a leer la nueva versión internacional, pero la que tú tengas, pues también puedes seguirlo. El hombre se unió a Eva, Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Estoy leyendo Génesis 4, versículo 1. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Y ahora vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, donde nos hemos quedado. Solamente leeremos hasta el capítulo 11, versículo 7. Pero dice el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Imagínate que esperas entrar en la habitación del hotel y te dan una llave equivocada. Y tú estás muerto de sueño, tienes frío, estás frito por meterte en el hotel, por fin descansar en tu habitación. Pero cuando intentas abrir, la llave se parece mucho a la llave de tu habitación, pero no es la llave de tu habitación. Y entonces, por más que forcejeas y por más que metes para arriba, para abajo, y la mueves una y otra vez, la llave entra, la llave se le parece, pero la llave no es. Y entonces te enfadas, y entonces llamas a recepción, a quien sea, y dice: me han dado la llave equivocada, esta llave no es la llave de mi habitación, y por lo tanto no puedo entrar a ella.
Quiero ducharme, quiero comer, quiero descansar, estoy cansado del día, estoy deseando entrar a mi habitación, quiero entrar a mi habitación, pero la llave que tengo no es la llave correcta. El cielo es la habitación donde van los creyentes, si tienen la fe correcta, si tienen la fe que agrada a Dios. Porque hay una fe que entra pero no abre, una fe que parece pero no es, una fe que retrocede, una fe que abandona, una fe que se aparta, una fe que no permanece, una fe que no da fruto, una fe que no funciona, una fe que no abre. Y por lo tanto tenemos que estar bien seguros de eso, porque verás, la eternidad está en juego. No es entrar en el hotel o no. No es que arranque el coche o no arranque el coche. No es que entres a tu casa por la puerta o tengas que saltar por la ventana o por el tejado. No es eso. Es que si tú no tienes, si yo no tengo la fe que agrada a Dios, la fe verdadera, no podré entrar a la presencia de Dios. No importa la etiqueta que me ponga. No importa si me bautizaron, no importa si asistí a la iglesia, no importa si fue predicador o pastor o anciano o lo que fuera, no importa cuántas buenas obras hice. Si no tengo la fe correcta, si no tengo la fe que agrada a Dios, no puedo agradar a Dios y por lo tanto no entraré en su presencia. Entonces Jesús, cuando le preguntaron los discípulos, o mejor dicho, los fariseos, para confrontarle, Juan capítulo 6, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan capítulo 6. Maestro, ¿cuál es tu receta para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras? Es decir, danos tus mandamientos, danos tus estatutos, danos tus reglamentos, danos tus normas, danos tus obras que tú recomiendas para entrar al cielo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Esta es la obra de Dios. No hay muchas obras, hay una obra. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel que ha sido enviado por el Padre. Una obra. Una, no muchas. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Solo hay una obra que hacer, que no es una obra. Que creáis en Él. El otro día, el domingo pasado, estuvimos hablando de que la fe verdadera se compone de dos sustancias, por decirlo de alguna manera. Conocimiento, confianza. ¿Te acuerdas? Conocer al Señor, confiar en Él. Eso es la fe. No funciona la una sin la otra. Tú no puedes confiar en quien no conoces y no puedes tampoco conocer en quien no confías. O sea, es decir, no funciona. Tiene que haber los dos ingredientes. Tienes que conocer al Señor por medio del Evangelio. Es decir, el Evangelio puro, el Evangelio que viene en la palabra de Dios, no otro Evangelio, sino el Evangelio verdadero que habla de Jesucristo y de la cruz, y del perdón de los pecados, y del cielo y del infierno, y de todas las demás cosas que incluye el Evangelio. Tienes que conocer el Evangelio y tienes que creer el Evangelio, confiar en él. Esas dos cosas es la fe. Conocimiento, confianza. Conocimiento y confianza. Las dos cosas tienes que tenerlas. Y esas cosas, la fe verdadera, las produce el Espíritu de Dios. No la compras en la tienda, no la fabricas tú, no nace de ti, viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios produce la fe verdadera mediante el oír el Evangelio. ¿Me sigues, no? Eso es lo que hay, lo demás es mentira. Lo demás es fe de plástico, fe que no abre, fe de imitación, fe de lo que tú quieras, de fotocopia. No funciona. La fe verdadera la produce el Espíritu Santo por medio del Evangelio y trae como consecuencia que tú conoces a Cristo y tú confías en Cristo. Las dos cosas. Ahora bien, ¿cómo se sabe que alguien tiene fe? Mira, en una radiografía no sale si tienes fe o no. En una radiografía sale si
te duele el pie, si tienes roto un hueso, si te hacen un escáner o te hacen o cualquier otra prueba, no sale de la fe. ¿Cómo se sabe que alguien ha creído? ¿Cómo se sabe que alguien tiene la fe verdadera? Por sus frutos. Por sus frutos. Y entonces el capítulo 11 de Hebreos nos va a dar un montón de personajes donde se ve que esas personas de verdad creían, porque a la hora de la verdad lo manifestaron, agradando al Señor, viviendo en comunión con el Señor, obedeciendo al Señor, siguiendo al Señor y muriendo por el Señor. Por eso sabemos que creían. No lo sabemos porque lo dijeran ellos con su boca solamente, aunque lo dijeron con su boca evidentemente, sino porque las obras de ellos hablaban de que tenían fe. La fe que viene de arriba, no la que viene de abajo, sino la de arriba. Y por eso, aquí se nos dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Habrá que saber cuál es la fe verdadera. No vaya a ser que te den otra llave distinta y nunca jamás puedas pasar al reposo de Dios. Esto es serio. Esto no es quedarse sin postre en la comida. Esto es que te lleves la gran decepción, la enorme decepción de que cuando llegues allí te diga Jesús: yo a ti no te conozco, apártate de mí. Entonces, vamos a echar un vistazo para verlo. Porque la fe que proviene de arriba viene con la semilla del Evangelio y no con la semilla de la religión. Los hebreos creían en Dios, ya lo creo. Los hebreos adoraban a Dios, siguiendo las pautas del Antiguo Testamento. Algunos querían ofrecer todavía sacrificios, iban al templo, eran respetuosos con las cosas de Dios, pero no eran creyentes. Porque si tú pones la semilla de la religión en una persona, ¿qué va a producir la semilla de la religión? Religión. Religión. Si vas a la plaza para que te hable el sacerdote sobre la religión católica, ¿qué va a producir eso en tu vida? Religión católica. La semilla de la religión produce religión. La semilla de la incredulidad produce incredulidad. La semilla de la maldad produce maldad. La semilla del Evangelio produce vida eterna. Así que si no tienes la semilla adecuada, no va a florecer en ti la verdad del Evangelio, es decir, la vida eterna. Por eso Jesús dice que había un hombre que tenía un campo, y en ese campo plantó su semilla, el trigo. Ah, amigo, pero un enemigo plantó también por la noche, con oscuridad y alevosía, la cizaña. Cuando llegaron los siervos del dueño, dijeron: amo, mire, alguien ha sembrado entre el trigo la cizaña. Y el dueño dice: esto lo ha hecho un enemigo. Bueno, señor, ¿quieres que arranquemos la semilla de la cizaña? No, porque entonces vas a arrancar también el trigo. Esperad hasta que crezca, y entonces cuando crezca, la semilla del trigo se inclinará por el peso del fruto, y la semilla de la cizaña se quedará más tiesa que un ajo, y demostrará que es paja. Y entonces cuando llegue el momento, entonces le dirá a los siervos: recoged mi grano y ponedlo en mi granero, y después recoged la paja, la atáis y la quemáis. La semilla del maligno se parece a la semilla de Dios, pero no es, porque no tiene fruto. ¿Me sigues? ¿Lo entiendes? Bien. Entonces, ahora, vamos a ver por qué sabemos que Abel fue creyente. Porque lo mató su hermano. Hombre, muchos hoy los matan y no son precisamente creyentes. Luego, entonces, ¿por qué lo sabemos? Porque Dios lo dice. Verás. Él lo enseña con este ejemplo. La fe de Abel, la vemos que la tenía porque él adoraba a Dios. Dice aquí: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. En algún momento Dios estableció, o en algún momento surgió de sus corazones, eran los primeros habitantes de la tierra, el traer a Dios una ofrenda de gratitud, una muestra de gratitud, una acción de gracias a través de un símbolo como es la ofrenda. Ofrecer. Ofrenda quiere decir ofrecer a alguien
un don, el que fuera. ¿Y por qué lo hicieron Caín y Abel? Porque se sentían agradecidos. Pero la fe verdadera produce adoración. Cuando alguien tiene fe, esa persona adora a Dios. En el desierto, en el coche, en la cama del hospital y delante de la tumba, adora a Dios. ¿Me sigues? Quien tiene fe no la deja en la iglesia hasta el domingo que viene, sino quien tiene fe es movido a adorar a Dios. Hay muchos que dicen que tienen fe, un montón, pero no los vas a ver tú aquí viniendo a alabar al Señor. No los vas a ver leyendo la palabra y arrodillados en su casa, clamando a Dios. Eso sí, tienen mucha fe. La fe del diablo, porque el diablo también cree. ¿O no sabías tú que el diablo es un gran creyente? Los diablos creen y tiemblan, pero no se inclinan delante de Dios para adorarle. Entonces ahora, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio. Porque el corazón de Abel, que conocía a Dios, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, dijo: Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha dado todo este ganado, me ha dado vida, me ha dado todas estas cosas, voy a llevar al Señor lo mejor que tengo para darle gracias. Y hasta el día de hoy mucha gente que dice que tienen fe, en sus bocas no está la gratitud. Cuando comen el pan, comen igual que un burro cuando entra directamente al granero, porque tienen hambre. Ni en su corazón hay gratitud, ni en su boca tampoco lo dicen. ¿Qué fe tiene esa gente? ¿Cuál es la fe que ellos tienen? Entonces, por la fe adoramos a Dios. La fe y la adoración van de la mano. Si tú tienes fe verdadera, tú serás movido a adorar a Dios. Y serás movido a adorar a Dios aun cuando te pase como Job, que lo perdió todo, que hasta su propia mujer le dijo que maldijera a Dios, pero Job adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hay que adorar a Dios en las duras y las maduras. Hay que adorar a Dios siempre. Y traer al Señor una ofrenda siempre. Porque eso lo hace quien le conoce. ¿Cómo sabes que alguien tiene fe? Porque adora a Dios. La pregunta es: ¿tú adoras a Dios? ¿Tú adoras a Dios? En espíritu y en verdad, como lo dice su palabra. Porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Como lo hizo Abel. Abel conocía a Dios y Abel adoró a Dios. Ahora también lo hizo Caín. Pero verás, dice aquí, nos cuenta la historia, que por la fe ofreció a Dios un excelente sacrificio. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, mejor. El sacrificio de lo mejor. Caín también trajo un ofrecimiento. También dijo: bueno, pues yo cultivo la tierra, mi hermano es ganadero, yo soy agricultor, voy a traer yo también una ofrenda a Dios. Pero trajo de lo que pilló, lo que consideró ahí. Pero observa que Abel trajo lo mejor, de lo mejor que tenía a Dios. ¿Y por qué? Porque amaba a Dios. El enamorado trabajará para comprarle el mejor anillo a la enamorada, el mejor anillo que puede comprar, claro. Puede ir al chino y comprar una bisutería de esas de €1, o puede ir a la joyería y rascarse el bolsillo y gastarse unos cientos de euros. ¿Por qué lo hace el enamorado? Porque la ama. Y ya no se acuerda de todo el trabajo que tuvo que hacer para sacar el dinero. Ya no se acuerda de todo el sufrimiento, porque está puesta su mirada en que cuando le presente el anillo no se lo va a creer, se va a quedar impresionada, ¿verdad? Y entonces aquel que cree le da al Señor lo mejor. Eso fue lo que hizo Abel. Todos nosotros decimos que creemos. Y como creo, yo le doy al Señor lo mejor. Tengo una silla rota ahí de que le falta una pata, llévala para la iglesia. Ahí tengo una ropa que no vale, llévala para la iglesia. Se me ha caducado el atún, llévalo para la iglesia.
En una ocasión iban... Esto es un caso real, ¿eh? El padre, la madre y el niño salían de la iglesia. Ya lo contaba esto, así que de los que lo sepan que se aguante la risa. Y iban el padre y la madre comentando el culto. Iban comentando el culto. ¡Oh, madre mía! ¿Cómo ha desentonado hoy lo de la alabanza? Madre mía, qué gallos. ¿Cómo puede ser que... ¡Oh, madre mía, que... y la predicación por poco se acaba. Madre mía, pues se ha tirado 50 minutos predicando. ¡Oh! Y te has fijado que han empezado tarde. Entonces es que eso puede ser. Hay que terminar a tiempo y empezar a tiempo. Y entonces iban repasando. Y el niño iba escuchando ahí. Y al final le tira la chaqueta al padre y le dice: oye, papá, dice, para 2 euros que has echado, para 2 euros que has puesto la ofrenda, ¿qué quieres que te den? La fe es tan importante porque justifica. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mayor, un sacrificio más aceptable, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Es decir, la ofrenda que presentó Abel mostraba que él había creído, y por lo tanto quien cree es justificado. Toda persona, desde Abel hasta el último que se salve, que no sabemos quién es, toda persona se va a salvar solo de una manera: por medio de la fe. Y Hebreos 11 lo va a repetir una y otra vez: por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe Sansón, por la fe, etcétera, 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 etcétera. Siempre es por la fe. Por eso tenemos que saber qué fe tenemos nosotros. Tenemos que saberlo. Porque es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es decir, que toda persona, desde Abel hasta el último, se salva por Jesucristo y por medio de la fe, a causa de la cruz y por medio de la fe. Porque por la fe tú recibes, como cuando te sientas a comer, coges la comida y la masticas y la ingieres, entonces tú recibes la comida y la haces tuya. Así también la fe recibe a Jesucristo y lo haces tuyo, confiando en Él. Le conoces y confías en Él. Y eso es lo que hace la fe. Por la fe Abel fue declarado justo. No quiere decir que Abel era tan bueno que Dios le dio tal, y Caín era tan malo que... No es eso lo que dice el Evangelio. El Evangelio no dice que se salvan los buenos y los malos van para el infierno. Eso no lo dice el Evangelio, eso lo dice el párroco. El Evangelio dice: los que creen son justificados, los que no creen son condenados. ¿Me sigues? Ahora, el fruto de la vida de una persona que cree debe de ser justicia. Y el fruto de alguien que no cree, pues ya sabe lo que es. Entonces, Abel fue justificado por la fe. La ofrenda que presentó de lo mejor que tenía mostró lo que había en su corazón. Yo no sé lo que hay en tu corazón, tú no sabes lo que hay en mi corazón, pero sí puedes juzgar mis obras, puedes juzgar mi actitud, puedes juzgarme a mí por lo que yo hago. Si yo de verdad amo a Dios y confío en Dios, lo tengo que mostrar, lo tengo que revelar, tiene que verse en los hechos. De la misma manera que tú sabes que tu hija te quiere o tu hijo te quiere por sus hechos. De la misma manera que sabes que tu esposo o tu esposa te quieren por sus hechos. De la misma manera que tú sabes que alguien te aprecia por sus hechos. Tú no puedes entrar en su corazón a ver qué tienes aquí, qué sentimientos tienes. Tú no puedes ver eso, pero puedes ver las cosas. Puedes ver los frutos. Puedes ver la actitud. Puedes oír cómo te trata. Puedes ver cómo expresa esa persona el amor. Y así... ¿Por qué sabemos que Abel fue justificado? Porque presentó una ofrenda que demostraba lo que había en su corazón. Como Caín mostró lo que había en su corazón. Ahora escucha de la manera en que Dios trató a Caín. Cuando él recibió la desaprobación de Dios, Abel fue aprobado, Caín no fue aprobado. Dios no lo mandó al infierno.
Dios habló con él. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Por qué andas cabizbajo y enfurecido? Si tú haces lo correcto, podrás levantar tu frente. Si tú haces lo adecuado, podrás mirarme a la cara. Pero si estás cabizbajo y enfurecido, el pecado es como un león rugiente, como alguien que quiere atraparte, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué le está diciendo el Señor a Caín? Caín, arrepiéntete, haz lo mejor. Tu hermano Abel ofreció lo mejor que tenía, porque de verdad confía en mí, me conoce, me ama, me sigue, pero tú, Caín, tu corazón no es íntegro para conmigo. Tu corazón no está conmigo, Caín. Tú has traído una ofrenda a mí, pero esa ofrenda no expresa lo que hay en tu corazón. Tu corazón está, ahí está el pecado acechando en tu corazón para conquistar tu corazón. Tu corazón no está conmigo, Caín, pero puede estar conmigo. Debe estar conmigo. Si tú haces lo correcto, tú serás levantado. No tienes que estar cabizbajo y enfurecido. Hay una solución a tu problema, Caín. ¿Cuál es el problema que tú tienes? No tienes fe en mí, no confías en mí. Pero Dios habló con Caín, Dios trató con Caín, Dios buscó a Caín, Dios exhortó a Caín, Dios le predicó el Evangelio a Caín. Si vienes a mí, Caín, dejarás de ser un hombre malvado para ser como tu hermano, alguien que confía en mí. El pecado está ahí, Caín, pero tú lo puedes dominar. Tú le puedes decir al pecado, dale con la puerta a las narices al pecado. Tú puedes volverte a mí, Caín, y el pecado no te va a dominar. Eso fue lo que Dios hizo con Caín. Pero él no quiso. Y finalmente el pecado entró en su vida y lo destruyó por completo. Entonces ahora, los dos hombres presentaron una ofrenda. Ya lo creo. Y no tiene por qué, como algunos piensan, que la ofrenda de Caín eran calabazas podridas. Que Caín, qué malo eres, Caín, más malo que un dolor de muelas. Caín presentó a Dios una ofrenda de lo que tenía. A lo mejor no era de lo mejor, pero era de lo que tenía. Pero Dios no está juzgando si las calabazas estaban buenas o los pepinos eran buenos. Dios lo que está juzgando es la actitud del corazón de Él. ¿Qué había en su corazón cuando se presentó? Y eso es lo que Dios hace cuando tú vienes a Él, cuando tú te acercas a Él. Él no está interesado en qué le traes tú a Él, qué bonito es lo que tú le traes a Él. Él está interesado en qué hay en tu corazón, qué actitud tienes tú hacia Él, qué hay en tu corazón hacia Él, porque Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. No es tanto qué le presentas a Dios, sino cómo lo haces. O mejor, ¿por qué lo haces? Hasta el día de hoy muchas personas ofrendan a Dios y le ofrecen a Dios. Hasta el día de hoy muchas personas hacen grandes donaciones para las cosas de Dios. Pero muchos dicen, bueno, es que me han dicho que si yo le doy a Dios 20 euros, Él me va a devolver 40. Es que muchos dicen que si yo doy esto a Dios, ya Dios me va a recompensar a mí. ¿Eso es fe? ¿O es mercantilismo? ¿O es una inversión? O como dice mi mujer por aquí, chantaje. ¿Qué es? Lo que tú haces por Dios, lo que tú le das a Dios, ¿por qué lo haces? ¿Porque te obligan? ¿Porque te empujan? ¿Para que no te critiquen? ¿Porque es tu deber? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por amor a Él? ¿Lo haces para Él? ¿Para su gloria? ¿Porque estás enamorado de Él? ¿Porque confías en Él? ¿Porque quieres estar unido a Él? ¿Porque quieres mostrarle tu gratitud y tu adoración a Él? ¿O lo haces porque vamos a hacerlo, no vaya a ser que me castigue? Porque Dios, si no le agrado a Dios, me va a dar con un mazazo que no veas. Y antes ha leído el hermano Emilio, 1 Corintios 13, lo ha mencionado. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿y qué pasa? Amigo, o sea que yo puedo hablar la lengua de los ángeles, que hablan en español, por supuesto. Los ángeles no son tontos, hablan en español, como debe de ser. Si yo puedo hablar la lengua de los ángeles y no tener amor, ¿qué te parece eso? Es más, yo puedo entender todos los misterios y toda la ciencia, que no está mal tampoco, ¿no? Y tener la fe, ¿qué fe? La fe de milagros, fe milagrosa.
montaña, pásate para allá. Y dice que también puedo entregar todos mis bienes a los pobres y quedarme sin nada, y entregar mi cuerpo para morir en una hoguera. Puedo hacer todo eso y no tener amor. Luego entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Todo eso y nada soy, de nada me sirve. Es metal que resuena, címbalo que retiñe, es ruido, ruido y ruido, pero no hay nada. Entonces quiere decir con esto que Dios, lo que importa no es lo que tú haces, sino por qué lo haces, cómo lo haces. Ahora aquí dice que la fe de él le justificó y la fe también de él fue perseguida. El primer hombre que entró en el cielo fue Abel, porque él murió antes que nadie, antes que su padre, antes que nadie. Y sabemos que Abel está en el cielo porque él fue justificado por la fe. Le duró bien poco la vida cristiana a Abel, porque él fue el primero de los mártires. Si alguien tiene fe, eso va a molestar a muchos. Lo siento. Tú quieres ser creyente y que todo el mundo te aplauda. ¡Ay, qué buena persona eres! ¡Ay, venga, vente aquí que te invito a algo! Eres más bueno con el pan. ¡Qué bueno eres, hijo mío! Ay de vosotros cuando digan los hombres, qué buenos sois. Pero ¿qué leemos? Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 10. El hermano se levantará contra la hermana, el marido contra la esposa, y viceversa. En su propia casa habrá una pelea. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien de verdad cree en Cristo y sigue a Cristo, el enemigo y los secuaces del enemigo, el enemigo y los que están con el enemigo, se va a levantar contra el creyente para ser perseguido. Eso está ocurriendo hasta el día de hoy, donde en este siglo XXI, y anterior también el XX, es cuando en toda la historia de la Iglesia más personas han muerto, o están siendo encarceladas, o están siendo perseguidas por causa del Evangelio, como ya sabemos por la organización Puertas Abiertas. Pero incluso al día de hoy, muchos que han creído en Cristo tienen problemas en su casa. El marido no los traga, la esposa no los traga, los hijos tampoco, y hay un conflicto ahí, hay una guerra ahí. Es muy normal. Porque a lo mejor hay una madre que quiere seguir al Señor, pero su hijo que no es creyente, ¿a quién quiere seguir? Y a los instintos, ¿no? A las hormonas, a lo que dice el mundo, como estamos diciendo, a su propio yo. Y claro, la persona que quiere seguir a Cristo dice, no, que yo voy a seguir a Cristo, no, pero es que yo no, conmigo no cuentes, porque yo quiero seguir a otro. Entonces el conflicto está asegurado, como lo tuvo Abel y Caín. Eran dos hermanos, habría más, pero son dos hermanos y entre ellos el conflicto surge, ¿por qué? Porque Abel es aprobado, porque tiene fe, y Caín es reprobado y rechaza a Dios. Y al rechazar a Dios, él empieza a odiar a su hermano. Él no buscó a Dios, él no buscó ser como su hermano, él buscó simplemente salirse con la suya. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos hermanos luchan, pelean? ¿Por qué? Porque uno quiere servir al Señor y otro quiere servir al Señor, pero cuando no hay otra cosa que hacer. Porque como hay tanto que hacer, el Señor lo dejamos para el último lugar. Entonces, ahí tienes el problema también. Así que él fue perseguido. Pero también, y esta es la última cosa que diremos, es que Abel es un predicador muerto. Bueno, no está muerto, pero dice que aún muerto habla. ¿Y esto por qué? Porque la vida de Abel no pasó desapercibida. Fue una vida corta, pero no pasó desapercibida. ¿Y eso por qué? Porque todavía Abel habla. Muchos hasta el día de hoy hablan y hablamos. Cuando muramos seguiremos hablando. Lo digo esto porque cuando hay alguien que es creyente, su vida es una semilla que no se extingue.
Mira, yo no conocía a mi bisabuela. Sí conocía a mi bisabuelo, pero no a mi bisabuela. Bueno, no era exactamente bisabuelo mío, creo que sí. Bueno, mi bisabuela, que fue la primera Sofía de la familia, que yo sepa, luego está mi hermana. Mi bisabuela yo no la conocí, pero otras personas que la conocieron, mi madre y otras personas, mi madre sí es creyente, otras personas que no son creyentes, me hablaron de ella. Sofía significa en griego sabiduría. Yo no conocía a mi bisabuela, tengo que esperar al cielo para conocerla, o para reconocerla. Pero sí sé lo que le decían de ella. Una mujer prudente, una mujer cristiana, una mujer que temía a Dios. Y una mujer que cuando escuchó el Evangelio, que lo traía un inglés que no hablaba muy bien ahí, llegó a su casa y escuchó el Evangelio, mi bisabuela se enfrentó a la familia y al mundo entero en un país que perseguía a los evangélicos, escuchando la palabra de Dios y creyendo en Cristo y dando un buen testimonio del Señor hasta el último día de su vida. Eso hizo mi bisabuela. Está muerta, pero habla. Y quienes la conocen saben todavía quién era, que fue una persona salva por la fe y que fue una persona que se fue con Dios. Tú y yo un día tenemos que desaparecer, tanto si pagas los muertos como si no los pagas. Tienes que desaparecer. ¿Por qué es una pena? ¿Por qué es una pena morir? ¿Qué le pasa a la muerte? ¿Tienes miedo de la muerte todavía? La muerte no tiene aguijón ya. La muerte no te va a separar del Señor. El pecado sí te va a separar del Señor, pero la muerte no. Pero escucha esto. El día de mañana te van a poner el pijama de madera. Eso decía mi abuelo. Mi abuelo no era creyente. Una pena. Mi abuela sí. Y siempre había guerra. En lo espiritual. No en lo material, pero en lo espiritual. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, seguiremos hablando. Yo espero que cuando yo me marche, pueda seguir predicando mucho tiempo. Pueda seguir todavía los que me han conocido, mi nieto y otros nietos que puedan venir si Dios quiere, otras personas que me han conocido puedan decir, ese hombre todavía habla. Es muy cansino, pero todavía habla. Porque Abel fue asesinado por su hermano, pero su vida habla. ¿Habla de qué? Habla de que la fe obra por el amor. Habla de que fue justificado por la fe. Habla de que adoraba a Dios, que seguía a Dios. Y habla de que él proclamaba a Dios y confiaba en él, aún a pesar de todo lo que le pasó. Eso es lo que dice Abel. Mientras tanto, la inmensa mayoría de los muertos, ¿qué hablan ahí? Descansa en paz. La inmensa mayoría de los muertos, ¿qué es lo que dicen? ¿Era buena persona? Cuando sabemos que era falso todo. ¿Cuál es el legado que le queremos dejar nosotros a nuestros hijos? ¿Un coche nuevo? ¿Una tele de plasma? ¿Una casa pagada? Ese es el legado que queremos dejar nosotros en esta tierra. ¿Qué queremos dejar en esta tierra? Que nos pongan una plaza en nuestro nombre. Escribir un libro, plantar un árbol, llegar a tener 90 años. ¿Cuál es el legado que queremos dejar nosotros en esta tierra? El legado que deberíamos dejar en nuestra tierra es que nuestra muerte aún hable, como literalmente pasó en una ocasión. En una iglesia evangélica que yo conocí, que yo pastoreé, por cierto. Los hijos fueron a enterrar a su padre. Toda la vida incrédulos, toda la vida renegados del Evangelio, desde chiquititos en la iglesia, en la escuela dominical y todo, pero cuando ya fueron mayores, se casaron con otras personas, se apartaron de la iglesia y no iban nunca a la iglesia jamás, a no ser alguna ocasión y tal. Y durante tantos años ese hombre oraba por sus hijos y ese hombre les hablaba a sus hijos, pero jamás vio cómo se convirtieron, nunca lo vieron. Pero llegó el día de enterrarlo y tuvieron que ir a la iglesia evangélica. Y ahí él, el muerto,
les habló. Porque cuando se predicó el Evangelio ahí, una vez más, y esos hombres reconocieron cómo había vivido su padre, quién era su padre, cómo había creído su padre, y escucharon la palabra del Evangelio, en ese momento se convirtieron ahí, delante de la tumba del padre, delante del cadáver de su padre. Aún él hablaba: cuando tú te mueras, ¿qué vas a dejar aquí? ¿Qué mensaje vas a dar tú? Y yo. Abel murió y todavía habla. Espero que Fran muera cuando Dios quiera, pero que todavía hable, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Y ahora finalmente, la fe verdadera nos lleva a Dios. Por eso es tan importante que la tengamos. La tenemos. El pecado más grave que menciona la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el decirle al Espíritu Santo que es un mentiroso, que está conchavado con los demonios. Es decirle a Dios, el Espíritu Santo, que ha inspirado su palabra, que da testimonio de Él, que es un mentiroso. Eso es grave, eso es algo muy ofensivo. Cuando alguien te dice en la cara: no crees lo que dices porque eres un mentiroso, eso duele mucho, ¿no? ¿Qué te parece? Suponte que alguien te dice eso: yo no creo lo que tú me estás diciendo, porque tú eres un mentiroso. Eso significa que esa persona te desprecia profundamente. A lo mejor es verdad, pero que no sea así, porque nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Pero cuando alguien te dice que eres un mentiroso, es una ofensa grave. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio, el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. ¿Qué ha dicho el Padre de su Hijo? Este es el Salvador del mundo, este es el único Salvador que hay, este es aquel que ha venido para traer vida eterna. Bien, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios, lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escucha esto es muy grave lo que está diciendo aquí. Cuando alguien no cree en Jesucristo, lo que está diciendo con su vida, con sus hechos, aunque su palabra esté callado y esté más mudo que una piedra, pero lo que está diciendo en su corazón, lo que está diciendo en lo más profundo de su alma es: Dios es un mentiracas. Jesucristo no vale para nada. A mí no me importa Jesucristo, ni la cruz, ni la salvación, ni la Navidad, ni la Semana Santa, ninguna de esas cosas de los hechos de la salvación, porque en el fondo yo no me creo nada de eso. Yo no me creo que hay vida después de la muerte, yo no me creo que hay cielo y infierno, yo no me creo que Dios se hizo hombre, yo no me creo que valga la pena seguir a Jesús, yo no creo nada de lo que está diciendo ahí. Entonces, cuando yo rechazo ese testimonio, estoy diciendo que Dios es un mentiroso, y lo que Dios dice de su Hijo es mentira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Observa esto. Si tú no crees el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, tú le estás escupiendo en la cara a Dios. Y estás diciendo a Dios: tú eres un cuentista y un mentiroso, porque después de la muerte no hay nada. Porque el pecado es debilidades humanas. Y porque lo que importa en este mundo es los cuartos y las cuartas. Lo que importa en este mundo es lo bien que lo voy a pasar y las cosas que tengo que hacer. Comer bien, vivir bien, eso es lo que importa en este mundo. Pero Jesucristo, ¿qué importancia tiene? Y aunque tú estés callado como una piedra, tu corazón está rebelde como el de Caín para decir: Dios no merece ninguna ofrenda. ¿Ofrenda de qué? Vamos a hacer esto para quedar bien, que nadie se queje. Pero a mí Dios no me va a pillar. Amigo. Eso pensaba Caín, ¿verdad? Caín dijo: bueno, hay que presentar la ofrenda, ¿no? Vamos. A ver, ¿qué pasa? No, es la hora de presentar la ofrenda al Señor. Vale, voy para allá, ¿eh? Espérame, que vamos juntos. Venga, toma. Dios que sabe lo que hay en mi corazón. Amigo. Él presenta la ofrenda allí y Dios le dice: no, Caín, a mí no me engañas. Tu corazón es un corazón incrédulo y perverso.
Cuando alguien no cree el Evangelio, le dice a Dios: no me interesa lo que dices. De hecho, tiene que ser mentira, porque a ver, si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador, quiere decir que Jesucristo es mentiroso, lo que Él dijo es mentira, lo que Dios dijo a ti ni te va ni te viene, te entra por aquí, te sale por ahí, no te importa en absoluto lo que Dios diga de Jesucristo, lo que Jesucristo hiciera en la cruz, no te importa nada de eso, porque no lo crees. Así de claro. ¿Y por qué no lo crees? Porque no te arrepientes, porque no vienes a Él, porque no confías en Él, porque haces como Caín. La culpa tiene mi hermano, a él sí le voy a pegar duro. Como con Dios no puedo, le voy a darle a mi hermano. Ese es el pecado que nunca se va a perdonar. La incredulidad nunca será perdonada. Si alguien blasfema contra Dios, Dios puede perdonarle, claro que sí. Si pides perdón, Dios perdona todos los pecados, excepto ese. El llamar a Dios mentiroso, el ser incrédulo. Eso es grave. Nadie podrá ayudarte, nadie podrá salvarte. Llegarás allí con tu llave de plástico, con tu llave falsa. Llegarás con tu llave de religión, llegarás con tu llave de buenas intenciones, llegarás con tu llave de justicia propia, llegarás con tu llave de méritos, llegarás con tu llave de esperanza hueca y no abrirá. Y escucharás de Dios que te dirá: ¿tú quién eres? Yo jamás te conocí a ti, apártate de mí, eres un hacedor de maldad. Y muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros, en tu nombre hemos profetizado en tu nombre. Y les dirá el Señor: apártate de mí, yo no te conozco, fuera. Pero mira todo lo que hicimos por ti. Sí, como aquel que hablaba lenguas humanas y angélicas, sí, como aquel que era tal, sí, como aquel que era cual, pero que de nada sirvió, que no servía de nada. Entonces, por eso la fe es lo único, es lo más importante que tú necesitas. Y lo necesitas con urgencia. Y lo necesitas ya. Y tu Padre no te lo va a dar. La fe no se hereda, la fe no se compra, la fe no se vende, la fe no se fabrica. La fe viene de Dios. Es un don de Dios. Os ha sido concedido por medio de Cristo que creáis en Él. Y para eso tienes que pedirle al Señor que te revele a Cristo para que confíes en Él. Ay, amigo, ¿de verdad tú crees en Él? Porque de eso se trata. Aquí estamos hablando del cielo y del infierno. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de estar con el Señor o estar lejos de Dios para siempre. ¿De verdad crees en Él? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. Fue declarado justo. Porque en su corazón él confiaba en Dios, conocía a Dios, confiaba en Dios y le entregó a Él lo mejor. Ahora, hermanos, nosotros decimos que somos creyentes. ¿Qué le estamos dando a Dios? Porque no podemos tener la fe de Abel y la ofrenda de Caín. ¿Me sigues, no? No podemos decir: yo soy de Abel, pero le ofrendo lo de Caín. No. Si somos del Señor, démosle a Él todo. Todo. Porque el día de mañana vamos a cantar la canción ahora que dice: al momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, y cuando vaya a morir, dame a Cristo. Con eso vamos a terminar. Pon la canción, por favor. Pero déjame decirte algo para terminar mientras que nos preparamos para cantar el cántico. Dame a Cristo, se llama la canción, sí. No puedo olvidar esta frase que alguien comentó una vez. No sé quién la escribió, tengo que buscarlo por internet a ver si lo encuentro. Pero dice ese predicador que cuando nos presentemos delante del Señor, dejemos esta vida, dejemos este cuerpo, dejemos esta funda, este tabernáculo provisional, esta vivienda provisional que tenemos, que es nuestro cuerpo ahora, para ir a la definitiva.
cuando contemplemos con nuestros propios ojos, que eso es lo que el Señor nos ha prometido, le veremos tal y como Él es. Y eso será el cielo para nosotros. Porque vamos a contemplarle a Él tal y como Él es. ¿Y cómo es Él? Infinitamente precioso. No hay palabras que describan la gloria del Hijo de Dios. Su rostro era como el sol en toda su fuerza, sus cabellos como blanca lana, sus pies brillaban como el bronce. Cuando le veamos a Él tal y como Él es, habrá un reproche que todos los cristianos nos haremos. Cuando al fin cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, contemplemos al Señor, si por la gracia hemos creído en Él, contemplemos al Señor y veamos su gloria. Cuando recuperemos el aliento para poder hablar, hay un reproche que nos vamos a hacer cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese reproche? Al contemplar a Jesús, le diremos: ojalá te hubiera dado más. Ese es el reproche. Ojalá te hubiera dado más. Qué poco te di. Qué poco te amé. Qué poco te serví. Tendría que haberte dado más. Si tuviera 1000 vidas, volvería a vivirlas por ti y para ti. Ojalá te hubiera dado más. Vamos a cantar al Señor.